Que Dios nos bendiga este sábado 29 de marzo. Pasamos a un nuevo trimestre abril-junio, donde estudiaremos con la ayuda de Dios cómo estudiar la profecía bíblica. El texto para memorizar dice: sino alábese en esto el que haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías 9:24. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Dios del cielo. Que nuestros corazones en este nuevo trimestre muestren avidez por conocer tu palabra y enamorarnos tanto de ella que forme parte de nuestra vida. Danos sabiduría para explicar y para entender, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Lección número 1. Algunos principios de interpretación profética. Introducción. Cuando Dios creó al hombre, lo creó hablándole directamente, face to face. ¿Qué base bíblica tengo de que Dios hizo al hombre y lo hizo como un hijo y como un amigo? Dice que cuando Dios creó al hombre, los bendijo y les dijo, refiriéndose a Adán y Eva: fructificad, multiplicad y llenad la tierra y sometedla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven toda la tierra. Dios hablando directamente al hombre, y dijo Dios: he aquí que os he dado hierba, esos son los cereales, que da semilla, que está sobre la haz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla ha de ser para comer. ¿Ve? Dios crea al hombre y le dice: tú vas a multiplicarte y vas a gobernar la tierra, y tu alimentación va a ser totalmente vegetariana, porque no existía la muerte. Ahora, en Génesis 2 dice que Dios le habló directamente a Adán y le dijo: de todo árbol del huerto comerás, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que, mis hermanos, vemos en esto que Dios ha sido el propósito de tener una comunión con lo creado, así como Dios tiene comunión, esas tres divinas personas, en íntima relación y decisión. Cuando el pecado entra al planeta, el pecado malogra la conversación entre cara a cara entre el hombre y Dios. Ya el hombre está subyúdice y ya no puede tener esa comunión directa con él. Y para eso Dios envía un intermediario. Y la primera profecía, el primer profeta que la Biblia menciona, no es ni Adán, ni Set, ni Noé. No, el primer profeta que la Biblia habla es Dios, cuando dice la profecía en Génesis 3:15: y enemistad pondré entre ti y la mujer, dirigiéndose a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la primera profecía la profetiza, la enuncia el mismo Creador, diciendo que enviaría una simiente prometida que sería identificada
por Pablo en el libro de Gálatas, el capítulo 4 y el versículo dice aquí, Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho súbdito, hecho de mujer, súbdito a la ley. Y en Gálatas 3:16 dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ve, esa simiente prometida, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La simiente profetizada por él mismo en Génesis 3:15. La Biblia es un libro maravilloso. Es la vía que Dios tiene para comunicarse con el hombre. Ahora, ¿qué sucede? Como el pecado puso división entre Dios y el hombre, Dios tenía que hablar a través de los ángeles, y esos ángeles preparar al pueblo, preparar a Adán después que cayó, a Eva, a Set, a Enoc, a Matusalén, a Noé, y por ahí seguimos, a Abraham, Isaac y Jacob. Estos hombres, tan pronto el pecado entra, el planeta Tierra no tenía comunión directa con Dios por 2500 años. Créalo, 2500 años. Y ante esa verdad, vemos que durante 2500 años no hubo revelación. No hubo revelación escrita. La revelación era transmitida de generación en generación con el auspicio de los ángeles de Dios. Pero la redacción de la Biblia comienza con el libro de Job, que fue el primer libro que escribió Moisés en el desierto, cuando estaba como pastor de ovejas. Y luego cuando Dios lo llama a la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, luego que él sale en 1445 a.C. de Egipto con el pueblo de Dios, ahí Dios le da la capacidad para escribir los 5 libros primeros de la Biblia, llamados Pentateuco. Y Dios iba hablando a través de los profetas. Entre ellos, el primer profeta fue Adán. Seguimos con Enoc. Seguimos con Matusalén. Seguimos con Noé. Seguimos con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y así llegamos hasta el último profeta llamado Juan. ¿Por qué se usa la profecía? Porque la profecía no es dada por curiosidad. La profecía es dada para estar atentos a las predicciones hechas por Dios, para que veamos el cumplimiento y lo bustezcamos nuestra fe en él. Y ese libro llamado la Sagrada Escritura comenzó a escribirse con Moisés y termina con Juan. Esa labor duró 1600 años, desde Moisés hasta Juan. Y ese libro es inspirado por la tercera persona de la divinidad, llamado el Espíritu Santo, quien escoge hombres defectuosos. Ellos se dejan usar y Dios le inspira, lo inspira y los capacita
para escribir las visiones recibidas y anotarlas en un libro. Isaías, Jeremías, Samuel, etc. Y ahí se iban plasmando todas las cosas reveladas de Dios. ¿Qué pasa con la Biblia? La Biblia, Dios fue guiando esa inteligencia. Y Dios confió ese mensaje en seres humanos que Dios inspiró, que fueron aproximadamente 40 autores. Y como fue el Espíritu Santo quien inspiró la Biblia, es el Espíritu Santo quien nos da la profecía, comenzando con el mismo Cristo profetizando la profecía de la simiente prometida de Génesis 3:15. Así que el Espíritu de Dios es quien inspira la Biblia. ¿Cómo lo sabemos? El apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió lo siguiente, citamos, 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El verbo inspirar, una mejor traducción es, fueron llevados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien es el autor de la Biblia. Los hombres escribieron en sus idiomas, pero la inspiración es totalmente de Dios. Y como el Espíritu Santo no se contradice, Él fue guiando a los hombres. Ahora, ¿cómo la Biblia fue hecha? No fue un colegio de hermanos que se juntaron de profetas para crear la Biblia, no. Se tomó 1600 años escribir la Biblia, 1600 años, comenzando con Moisés y terminando con Juan. Y muchos de esos profetas no se conocieron, pero Dios, que no se equivoca, iba dando el mensaje punto por punto, y el mensaje se iba acumulando y se iba enseñando de generación en generación, y la gente se aferraba a este libro porque todo lo que decía se cumplía. Personalmente tengo una profunda confianza en la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que he vivido y he visto cómo Dios no deja caer su palabra, sino que cumple fielmente todo lo que ha dicho. Ahora, aunque los profetas vivieron en diferentes épocas, el canon de la Biblia se cierra con Juan. Pero esos 66 libros y esos 40 autores, desde Moisés hasta Juan, todos, la mayoría no se conocieron, pero todos fueron inspirados por el mismo Dios. Por lo tanto, en la Biblia no hay error de interpretación. Pero Satanás odia la Biblia. Tan pronto usted comienza a leerla, le da sueño. Claro, al principio a mí no me da sueño, porque tengo ya 60 años estudiándola en los idiomas originales, el hebreo, el arameo y el griego. Una parte de Daniel está escrita en arameo y otra parte en hebreo. Hay un versículo de Nehemías que está escrito en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en el griego koiné. Pero me gusta estudiarla en sus idiomas, porque es mucho más hermoso. Le voy a poner un ejemplo. Dice Apocalipsis 3:21, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe cómo dice en el griego? He aquí yo estoy tocando tu puerta. O sea que tú entiendes que Cristo fue a la puerta tuya y está golpeando para que le abra. ¿Ves qué más lindo es estudiarlo en el idioma original? Pues eso pretendemos enseñar en este nuevo trimestre, si Dios nos lo permite. Para mañana, domingo, pasaremos a la lección El que lee entienda. Dios nos bendiga.